Vivamos de acuerdo a lo que creemos. Vivamos de acuerdo a lo que creemos. En nuestro medio ambiente es muy común encontrar personas que creen en la cabeza, pero no creen en las acciones. Es decir, que su vida no concuerda con la doctrina que llevan. A eso en los estudios de discipulado lo podríamos identificar como una falla en el carácter. Muy buena doctrina, sí, pero muy mal carácter. Es decir, esa doctrina muy buena, muy correcta, no se ha convertido en una forma de vida, o no se ha traducido pues a un estilo de vida, a una manera de conducirse por la vida. Y entonces, si tuviéramos que elegir un plan de discipulado, tendríamos que considerar que el plan de discipulado tenga buena doctrina. Estoy de acuerdo. Pero tendríamos que escoger un plan de discipulado que ponga en primer plano la manera de vivir, la construcción del carácter, cómo se conduce la gente. Es decir, cómo esas doctrinas se traducen en vida. Vivamos de acuerdo a lo que creemos. En este texto que acabamos de leer de Mateo 14, desde el 13 hasta el final del capítulo, está una declaración súper importante, que es la declaración, yo creo que más importante de toda la Biblia, que está ahí en el versículo 33. No sé si lo podemos volver a poner en la pantalla, el versículo 33. En verdad tú eres el Hijo de Dios. Muchas gracias. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Nosotros identificamos eso como la declaración de Pedro, ¿verdad? Un poquito más adelante en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, ya lo veremos. O también le llaman algunos, los que son así, los que somos mucho por la defensa de los derechos de la mujer, la identificamos como la declaración de Marta, en Juan capítulo 11, porque Marta, la hermana de Lázaro, dijo eso mismo: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero acá en el capítulo 14 aparece como la declaración de los 12. Los 12 en la barca, después de haber estado muertos de miedo, dicen: en verdad tú eres el Hijo de Dios. En verdad tú eres el Hijo de Dios. Y este es el punto, hermanos y hermanas. ¿Qué tiene que ver con nosotros que Jesús sea o no sea el Hijo de Dios? ¿Y qué consecuencia nos trae a la vida, a nuestra manera de vivir, creer que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es la pregunta más importante. Esa es la pregunta que debemos de ocupar atención, ¿no? Algunos piensan que el Nuevo Testamento tiene dos imágenes de Cristo, de Jesús. Una sería la de un Jesús muy humano, según esto, en los evangelios. Jesús que nació, Jesús que murió, Jesús que vivió, etc. Y otra es la de un Cristo glorioso, que esa la formó, según esto, el apóstol Pablo. Y por ejemplo, este versículo 4 del capítulo 4 de 2 a los Corintios, no sé si puede aparecer en la pantalla, 2 Corintios 4:4. La frase que dice que Jesús, que hay algunos que no creen la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. 2 Corintios 4:4. Entonces esa idea de que hay un Evangelio de un Cristo glorioso, que es la imagen viva de Dios, acá dice en la versión Reina Valera, la gloria de Cristo, el Evangelio de la gloria de Cristo, como si fuera diferente el Cristo del que habla el apóstol Pablo al Cristo que hablan los evangelios. Y no es así. Queremos más temprano que tarde afirmar que todo el testimonio de Jesús en el Nuevo Testamento es uno y el mismo. Es el mismo Jesús del que se testifica en los evangelios y en las cartas de Pablo. No es que Pablo presenta un Cristo glorioso, el Evangelio glorioso de Cristo, del Evangelio de un Cristo glorioso, y que los
Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos presentan a un Cristo más humano. No, porque aquí, en este texto que acaban de leer, las tres hermanas que pasaron a leer, nos dice que Jesús multiplicó panes y peces, caminó sobre el agua en una tormenta embravecida y sanó a muchos enfermos enfrente de sus discípulos. Y los discípulos dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Bueno, yo pienso que tenemos que pensar, ¿no? Que tenemos que averiguar qué significa que sea el Hijo de Dios y qué significa eso para nosotros. La maravilla del Evangelio glorioso de Cristo que está aquí en este texto que acabamos de leer, es que tiene buena voluntad. Nos tiene buena voluntad, siendo quien es. Le interesa nuestro sufrimiento. El texto comienza con una serie de sanidades. La gente llegó, una multitud, y entonces Jesús comenzó a sanar a los enfermos. Así solamente dice, hasta que se hizo de noche, comenzó a sanar a los enfermos. Toda una tarde de estar sanando a los enfermos. Ahí aparecen todos esos episodios que en otras partes del Evangelio se identifican por nombre o casos particulares: ciegos, leprosos, paralíticos, sordos, endemoniados, que aparecen como individuos en diferentes partes acá del Evangelio. Aquí aparecen todos juntos, como una multitud, y Jesús sanó a los enfermos. Y termina todo el pasaje al final del capítulo 14, igual en Genezaret, con Jesús sanando a bastante gente. Y tanto así que la gente decía que por favor le dejaran solamente tocar el borde del manto que llevaba Jesús, de su ropa, solamente rozar la ropa. Eso era todo lo que la gente quería hacer, y con eso todos los que la tocaban quedaban sanos. Bueno, eso es lo primero que yo reflexiono. Este Hijo de Dios tiene buena voluntad, quiere sanarnos, Él quiere darnos vida. Reconoce que hay una diferencia entre estar sano y estar enfermo, y Él prefiere que nosotros podamos estar sanos. Esa es la voluntad, buena voluntad del Hijo de Dios. Pero hay otras dos historias, hay dos episodios aquí enmarcados en esto, que uno es cuando multiplica los panes y el otro es cuando camina sobre el agua. Y los dos son señales de su naturaleza como Hijo de Dios. En la primera, dice que Él hizo recostar a la multitud sobre la hierba. Recostar a la multitud sobre la hierba. Me encanta que tenga ese detalle el Evangelio, porque quiere decir que hay una conexión entre este episodio de la multiplicación de los panes y un salmo que también habla de hierba, y un salmo que también habla de recostar, y es uno que no sabemos de memoria, que dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando Jesús manda a los discípulos, digan a la gente que se siente, que se acueste, recueste sobre la hierba, más de uno debió haber comenzado a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Este que está dándonos la orden de recostarnos sobre la hierba, verdaderamente es el Hijo de Dios, y verdaderamente es el buen pastor del Salmo 23. Él es el que, si es nuestro pastor, nada nos faltará. Nada nos faltará. Y comienza a construirse una sensación de confianza en aquella multitud por recostarse sobre la hierba, como el Salmo 23. Empiezan a decir: nada nos faltará, nada nos faltará, nada nos faltará.
Y tal vez más de uno, ¿no? Comenzó a decir, nada nos faltará. Y otro lo repetía por ahí, nada nos faltará. Hasta que toda la multitud comenzó a hacerse, pues, a generarse esa sensación que Cristo es el pastor y que si Él es el pastor, nada nos faltará. Luego Él toma 5 panes y 2 pescados y mira al cielo, ¿no? Lo toma y mira al cielo. Gracias a Dios que ahí no termina el relato, porque si hubiera terminado ahí el relato, todos nosotros tal vez hubiéramos imaginado Jesús con 5 panes y mirando al cielo, puntos suspensivos. Pudo haber dicho, ¿no tienes un poquito más? Tal vez pudo haber dicho, ¿qué esperas que haga yo con esto? O tal vez pudo haber dicho, ¿no crees que yo pueda hacer algo con esto? 5 panes y 2 peces. Jesús mirando al cielo, gracias a Dios que el texto continúa y dice que dio gracias a Dios por 5 panes y 2 peces. Gracias, Señor. A su Padre Celestial le agradeció 5 panes y 2 peces. Nos imaginamos al Padre en el cielo mirando hasta la tierra y viendo que su Hijo agradece por 5 panes y 2 pescados. Seguramente, como buen Padre Celestial, debió haber dicho, ese es mi Hijo amado. Le mando 5 panes y 2 pescados y me los agradece. ¿Cómo no le voy a abrir las ventanas de los cielos para que le caiga bendición? Claro que sí, porque la clave es la gratitud. Ahí el milagro lo hizo Jesús agradeciendo a su Padre Celestial por 5 panes y 2 peces. Y si nosotros tenemos en nuestra vida algo que nos parece poco, no sé, puede ser alguna situación familiar o alguna situación por la que pasamos, alguna condición de vida, lo que sea, ¿por qué no en esta semana hacer la práctica de agradecer? Agradecer a Dios, así como lo hizo Jesús, con la fe que dicen los niños que Jesús tenía. Y decir, sí, Señor, gracias por estos 5 panes y gracias por estos 2 pescados, y comenzar a repartir, y veremos la maravilla de lo que hace tan poquitos recursos en las manos de Cristo. Cuando Cristo mira al cielo y da gracias a Dios, sobran 12 canastas que son representantes del pueblo de Israel. Entonces Jesús es el buen pastor de Israel, es el buen pastor del Salmo 23, es verdaderamente el Hijo de Dios. Y luego Jesús en el versículo 22, ustedes tal vez tienen otra versión de la Biblia, pero la idea dice, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. En otras versiones dice, insistió que sus discípulos subieran a la barca. Pero la que más me gusta es la Reina Valera actualizada 2015, que dice que Jesús los obligó a subir a la barca. Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca. ¿Cómo lo hizo? No sé, ¿verdad? Pero si era capaz de multiplicar panes y caminar sobre el agua, fue capaz de obligar a aquellos 12 hombres a subirse a la barca. Pero la cosa que nos preguntamos es ¿por qué era necesario insistirles que se fueran? ¿Por qué era necesario insistir que se subieran a la barca y se retiraran en ese momento? Tal vez los 12 pudieron decir, no, nos queremos quedar. Y somos 12 contra 1. Y sí podemos más, ¿no? Y Jesús les insiste, no, váyanse, pero váyanse ya. ¿Y por qué les insistió en que se fueran? Claro, después de multiplicar panes y
peces y alimentar a una gran multitud, más de uno de ellos vio la gran posibilidad. La gran posibilidad de poder, de influencia, de riquezas, de todo. Si tenemos a un maestro que es capaz de hacer eso, hemos encontrado no solamente la gallina de los huevos de oro, sino que hemos encontrado la fórmula para unificar a todo el pueblo y deshacernos de una vez por todas de los odiados romanos. Y con este Jesús podemos llegar no solo hasta Jerusalén, vamos a conquistar ciudades y vamos hasta conquistar el imperio entero. Si Jesús es capaz de hacer esto. O sea, ellos miran signos de pesos en sus ojos, ¿no? Con lo que acaba de hacer Jesús. O miran el trono del imperio, ¿no? Sus sueños de poder, sus sueños de independencia, y no solo de independencia, de por qué no conquistar el mundo entero. Entendemos por qué Jesús tenía urgencia de que se fueran. Váyanse, váyanse. Los subió, casi los empujó a la barca, ¿verdad? Ahí, más de uno, tal vez Judas Iscariote dijo: óigame, no me empuje, ¿verdad? Y Jesús empujándolo: váyanse, váyanse. Y se quedó con la multitud haciendo algo. Dice que se quedó despidiendo a la gente. Ese es verdaderamente el Hijo de Dios, que se despide a la gente. Para los discípulos eran 5,000 hombres, porque los discípulos, especialmente Mateo, el contador y todos los demás, estaban interesados en calcular la fuerza de aquella multitud, el músculo, los hombres, 5,000 hombres. ¿Cuántos soldados tenemos aquí? ¿Cuál es nuestro poderío? ¿No? Pero Jesús mira historias de vida, familias, mujeres, niños, relaciones de parentesco, ¿verdad? Proyectos, parejas que se acaban de casar, jóvenes que están buscando el sentido a su vida, adolescentes ahí inquietos, niños. Jesús los toca y pregunta: bueno, ¿te pareces mucho a tu mamá? Mira. Y luego a la mamá: mira, la mamá también se parece mucho a su papá. Y entonces empieza a encontrar relaciones en el pueblo de parentescos y de parecidos, y les hace sentir bien con su conversación. Y es capaz Jesús de despedir a esa multitud, despedirlas en paz, no armar una revuelta, una revolución, una toma del poder violenta, sino despedirla en paz. La gente se fue de noche a su casa sintiéndose bien en su corazón por la palabra de Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la pregunta. Si creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué efecto tiene para mí en mi vida? ¿Qué significa para mí que Jesús sea el Hijo de Dios? Tiene buena voluntad, es el verdadero pastor del Salmo 23. Y aquí termina la enseñanza, el sermón. Porque cuando el agua del lago o del mar está picada, está así embravecida, ¿verdad? Hay viento en contra, se levantan las olas, todo. Para un judío de aquella época, esa era señal de que el diablo estaba desatado. Que el agua, el mar embravecido, el mar picado, era la indicación de que ahí vivía el demonio. Y que la fuerza del mal se manifestaba en el mar y en las olas del mar picado, embravecido. Por eso Jesús, caminando sobre el mar, es mucho más que un acto mágico. No se refiere, ¿sí?, a lo sobrenatural de alguien que sea capaz de vencer las leyes de la física, de algún mago de Las Vegas o de alguno de esos personajes que hacen cosas extraordinarias. No. Sino de conectar el caminar sobre el agua con el imaginario
religioso y por qué no decirlo supersticioso de los discípulos, que veían en el mar embravecido al mismo diablo. Y si Jesús es capaz de caminar por encima, está diciendo, Jesús es infinitamente más poderoso que cualquier demonio, cualquier diablo, cualquier enemigo suyo. Por eso, aunque estaban llenos de miedo, los discípulos vieron a Jesús sobre el agua y gritaron más: este es un fantasma. Jesús dice: tengan valor, no tengan miedo, soy yo. Tranquilícense, no tengan miedo, no tengan miedo. El mandamiento más repetido de toda la Biblia. No tengas miedo. No aparece en la lista de los 10 mandamientos, pero sí es la voluntad de Dios. El Dios, del carácter de Dios que hizo toda la Biblia, es que nosotros en la vida no tengamos miedo, que es Jesús el que se presenta y que Jesús nos ayuda, ¿verdad?, a pasar por la tempestad. Todos hemos vivido tempestades. Sabemos lo que es que la muerte esté rondando. Sabemos lo que significa sentirnos desesperados y sentir que ya no hay salida. Y sin embargo, Jesús se hace presente ahí en medio de la tempestad. Cuando Pedro le dijo: Señor, si en realidad eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Ven. Entonces nos imaginamos que Pedro estaba calculando. ¿Cuál era el cálculo de Pedro? El cálculo de Pedro era: si yo me quedo aquí en esta barca, voy al fondo, porque la barca se va a hundir. Pero ese que anda caminando ahí sobre el agua, seguro está parado sobre algo. Lo que sea que esté haciendo Jesús, lo está haciendo bien. Entonces, me conviene más estar con Jesús que estar con estos otros 11 inútiles que se van a ir al fondo del agua. Entonces él calcula: me voy con Jesús. Y los primeros 3 pasos los da bien, pero después aparece una variable que él no había calculado.